Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Lo tuvimos el lunes y que nos quedó gustando tanto su participación, sus invitaciones sobre todo, que hoy día obviamente le toca su columna acá en Mesa de Noticias. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro columnista Fernando Peña. ¿Cómo está? Hola Fernando. Hola Ángela, hola Leli. Muy bien, ¿ustedes? Bien también. Decantado ya un poco el resultado del domingo. Oye, ha pasado muchísimo durante esta semana, muchas conversaciones, muchos cambios. Escuchábamos a Leslie con el tema de la democracia cristiana, los partidos también haciendo sus ajustes. Pareciera que empezó un nuevo periodo en nuestro país, ¿o no? Sí, ha pasado algo de... No, la cara dice que no. Ha pasado algo de agua bajo el puente, pero no la suficiente, creo yo. Yo, de hecho, el día lunes lo dije, creo que hay que tomarse las cosas con calma. Creo que la ansiedad con la que están reaccionando algunos para buscar salidas urgentes no le hace bien, creo yo, al proceso. ¿No te gustó el Sin cambio embargo, de yo gabinete? hoy día... ¿Cómo? ¿No te gustó lo rápido del cambio de gabinete? Te leí que hubieses esperado que pasara más tiempo, con más calma. O sea, para empezar, eso de andar moviendo y sacando gente ahí en el minuto, creo que es una falta de respeto para las personas particularmente y también obviamente para la ciudadanía. Por lo tanto, lo correcto hubiese sido que hubiesen hecho un ajuste con más tiempo, con más calma, tratando de al menos ser prolijo en una cuestión que yo creo que merece todo el respeto y todo el cuidado del mundo. Pero bueno, vamos a ver qué finalmente ocurre después del cambio de gabinete. Yo me imagino que ya la otra semana irán a ver también algunas novedades al proceso constituyente. Yo, eso sí, Ángela, Leslie, me voy a tomar el micrófono para hablar de otro tema. No venía a hablar de contingencia, venía a hablar de una situación que ocurrió el Estamos día de llevando por ayer. otro lado. Claro, yo, yo, yo voy a conversar de algo que me imagino que ustedes también deben haber, en la lectura de las noticias, tienen que haber mencionado. El día de ayer hubo una serie de incidentes en la región metropolitana, ¿cierto? Distintas situaciones de evasión del metro que nos recuerdan de alguna forma la antesala de lo que fue, ¿cierto? El famoso estallido social de octubre del 2019. La respuesta es, y decidí de hecho hablar de esto hoy día porque me llegó tarde por WhatsApp un video que está circulando en Twitter, en redes sociales, de un apoderado de un ex alumno del Liceo de Aplicación que fue a buscar a su hijo. Yo me atrevería a decir que ya no en un grado de molestia, sino que de profunda tristeza, porque lo que este apoderado comentaba es que él, siendo ex alumno, soñaba con que su hijo de alguna forma pudiera eh, vivir la misma experiencia que él vivió al interior del liceo, de un liceo emblemático, como tantos otros que hay en la región metropolitana, pero que para él ya se hacía insoportable el poder convivir y el tener que lidiar con estas situaciones que ya sabemos llevan un buen rato y que lamentablemente han ido deteriorando el sistema de educación pública a un nivel acelerado. Creo que los principales perjudicados, creo, de este proceso han tenido que ser justamente los liceos emblemáticos, que sabemos hace un par de años atrás tenían matrículas elevadísimas y que hoy día tienen que estar buscando alumnos para poder llenar los cupos. Acá el caso más emblemático en la región es ciertamente el del Liceo Enrique Molina, que en sus años mozos llegó a tener más de 2.500, casi 3.000 alumnos y hoy día tiene una matrícula de poquito más de 200 alumnos. Entonces, la pregunta es, además de la variable o la dimensión escolar, eh, ¿de qué manera estos incidentes van también presionando o van generando una presión y una presión peligrosa, creo yo, en forma de caldera, ¿cierto? En el ambiente político y particularmente en la reacción, creo, de varios sectores políticos después del resultado del día domingo para acelerar una salida al gusto de ellos, ¿ya? O sea, el traje a la medida de ciertos sectores que lo que esperaban quizás era primero un resultado totalmente distinto y que frente al resultado deciden reaccionar con violencia, con odio y con una postura totalmente radical. Entonces, yo no quiero ser nada ingenuo con lo que está pasando hoy día en la región metropolitana
creo que acá hay sectores, hay grupos y hay personas que deliberadamente están asusando a los estudiantes, los están usando derechamente como carne de cañón para impulsar una nueva revuelta y generar un clima de beligerancia en la región y particularmente en Santiago, para así empujar, creo yo, un proceso constituyente a la medida de quienes finalmente perdieron y fueron los grandes derrotados del día domingo. Y esto es peligroso porque finalmente eh, veo que existe el ánimo de algunos de finalmente reeditar una cuestión que yo creo que sufrió una derrota importante el día domingo, que es este concepto que algunos ocupan para hablar del octubrismo. ¿Qué es el octubrismo? Bueno, es justamente este fenómeno de ebullición o de eclosión social, como lo llaman los sociólogos, que tuvo un pic de intensidad importante, que nos tuvo al menos 2 meses, obviamente, tras las cuerdas, pero que finalmente logró abrir paso a través de la conducción política y la salida institucional que finalmente abre el proceso constituyente. Hay algunos que quedaron enamorados de eso y lo único que quieren es básicamente resucitar esa lógica de destrucción y de caos que lamentablemente no es buen compañera y lejos de ser una buena fórmula para idear o para pensar una nueva salida, creo yo que le va a hacer un profundo daño a la sociedad. Le está haciendo ya un daño irreparable al sistema escolar y a la educación pública, y creo yo le puede hacer un daño mucho peor hoy día al proceso y a la salida institucional de este nuevo proceso constituyente. Fernando, pero también hay quienes colocan dentro del sinfín de razones por las que en el fondo el rechazo superó porque yo creo que hay que ser súper enfáticos en que el rechazo no ganó por 1 o 2 puntos, para quienes a lo mejor todavía no lo tienen claro, lo superó ampliamente, por lo tanto es un resultado súper legítimo, que era uno de los temores que había antes del plebiscito. Y una de las razones, dentro de las miles que se evalúan de los distintos sectores, justamente está el octubrismo, que el octubrismo Sí, pudo haber sido una de las razones por la que la gente estaba, digámoslo en buen chileno, cabreada sí. de este tipo de situaciones. Entonces, ¿tú crees que tenga la suficiente potencia? Porque pareciera que en 2019 confluyó una serie de factores que hicieron que este movimiento sea muy potente, que en el fondo tuviera el asidero y, como tú dices, durante 2 meses no estuvieran dentro de las Sí. cuerdas. Además que en esa época también uno lo que podía ver en las calles, me tocó reportearlo ahí, todos los días estábamos, pero full, también era gente que estaba muy lejana a la política, muy lejana de cualquier tipo de agrupación o de en el fondo también partido, ¿cierto? Y que salía con su familia y que se sentía motivada, y hoy día no, yo creo que el ambiente no está como para eso, como que hoy día no está Claro. como esa convocatoria. ¿Será que tiene como la potencia como para que salga de la región metropolitana? Que ese fue también una de las razones, que se empezó a emerger en distintas zonas del país. ¿Sale de la región metropolitana hoy día este germen que estamos viendo en la región metropolitana? Yo creo que no, yo coincido con ustedes, creo que es por ahora un fenómeno aislado y sumamente forzado. Sin embargo, es importante hacer una revisión ni siquiera tan histórica, sino que más bien reciente. El fenómeno del octubrismo, como bien tú mencionas, Ángela, se viene macerando y se viene trabajando al menos desde hace 15, 16 años en Chile. Es un fenómeno que partió en las universidades, ¿cierto? De manera aislada también, en las asambleas universitarias, que después fue a través del pingüinazo, hizo cierto su aparición, su irrupción desde las escuelas, los liceos. Y ya el 2011 fue, se podría decir, el pic de intensidad de este fenómeno, que se ve coronado posteriormente en octubre del 2019 con una voracidad y una irrupción que obviamente escapó de toda lógica, quebró todos los márgenes, se podría decir. Ahora, ¿cuál es el grado de identificación y efectivamente de apoyo de la ciudadanía? Es bajo, y es bajo entre otras cosas porque la gente se ha dado cuenta que la violencia que finalmente está y acompaña finalmente estos procesos sencillamente no es el camino y ya no es una solución.
ha ido perdiendo cierta capacidad poética y el mismo folclore que muchas veces envuelve o le da vida a estos fenómenos, y se han ido desplazando más bien estos ejes positivos y han ido adquiriendo más bien sentimientos como derechamente el rechazo, la repulsión finalmente a este tipo de circunstancias. Ahora, hay un fenómeno que no deja de ser llamativo y que es eh, cómo finalmente la autoridad que ejercen los adultos frente a estos niños sigue estando en deuda. Yo me pregunto dónde están los adultos, dónde están las familias, pero también dónde están las autoridades comunales y nacionales para evitar situaciones como las que hemos visto en el metro de Santiago y la evasión y la irrupción finalmente de estos chicos en la ciudad. Y lamentablemente la respuesta es que, aun cuando el fenómeno del octubrismo efectivamente va en retirada, tenemos que todavía hay lunares o situaciones que siguen contaminando y que siguen afectando la convivencia nacional. Y eso principalmente porque todavía la crisis moral que subyace finalmente al fenómeno del octubrismo está muy presente. Hoy día hay una generación de niños que lamentablemente crece solo, sin ningún horizonte de realización, sin la compañía también de personas adultas que puedan ejercer la autoridad necesaria para que esas personas se formen, ni siquiera para que las sancionen o las repriman, sino que para que las ayuden a formarse. Y ese rol de autoridad lamentablemente se ha ido abandonando desde las familias, desde el histórico rol que en algún momento ejercieron también los profesores. Profesores hoy día cansados, profesores que ya tiraron la toalla, porque ellos también han sido víctimas finalmente de este fenómeno, del llamado octubrismo. Y obviamente autoridades también que han sido displicentes, autoridades que finalmente en muchos casos han agudizado, han avivado, han glorificado incluso la violencia. Recordemos cuando la primera llamada a línea fue, cierto, recibida con los brazos abiertos en el ex Congreso Nacional. Bueno, ahí está justamente la señal de cómo los adultos han ido abandonando sus roles, sus posiciones en el ejercicio de la autoridad, y tenemos que los resultados son estos. Alumnos, chicos, estudiantes, jóvenes que finalmente no saben cómo comportarse porque finalmente nadie nunca les puso reglas y porque nadie finalmente les ha orientado ese proceso formativo para finalmente adaptarse a una sociedad que hoy día está pagando caro las consecuencias justamente de ese abandono progresivo en el ejercicio de la autoridad. Y cuando hablo de autoridad, insisto, no hablo de la represión de un carabinero, de un director, de un inspector de escuela o de un alcalde o de un sostenedor. Hablo finalmente del proceso de acompañamiento, del que hayan reglas conocidas que se apliquen y que sean comunes. Porque finalmente acá el gran error que ha cometido la izquierda al avivar y muchas veces al justificar este tipo de situaciones es de pensar que finalmente la autoridad es un estorbo, ¿cierto? O que efectivamente la autoridad es sinónimo de represión, en circunstancias de que ninguna sociedad organizada puede vivir sin autoridad. Y esto no lo digo yo, basta que, por ejemplo, nos remitamos a una obra maravillosa que publicó hace un par de años atrás la profesora de la Universidad de Santiago, la profesora Katherine Araujo, en un libro que se llama El miedo a los subordinados, donde por primera vez en Chile, creo yo, se destila, se analiza el fenómeno justamente de la autoridad y de cómo ciertos grupos sociales y también individuos particulares han ido justamente asumiendo de manera repulsiva un rol o una asociación con el ejercicio de la autoridad. Y una de las conclusiones justamente de la profesora Katia Araujo es de que efectivamente en Chile hay sectores que malamente han levantado justamente la bandera en contra de la autoridad porque la han asociado a la represión, en circunstancias de que hasta el mismo Marx lo decía, no puede haber organización sin autoridad. O sea, y lo que estamos viendo hoy día es eso, que al menos en el sistema escolar, el nivel de descomposición, de desorientación y de deterioro del sistema escolar se debe a que principalmente no hay ningún grado de organización. La convivencia está tan deteriorada, este tipo de situaciones afectan de tal manera finalmente las relaciones interpersonales y también la capacidad de organizar el sistema escolar, que finalmente las familias, los papás, como escuchábamos el día de ayer justo en este video, terminan por irse. Las familias terminan por abandonar. ¿Quién quisiera estar finalmente expuesto permanentemente a una atmósfera de convivencia de ese tipo? Y eso es lo triste, porque finalmente acá estamos hablando de que la primera capa, o mejor dicho, eh, la estructura de la sociedad que más ha sufrido esto, que más ha resentido el golpe, es justamente la educación pública.
Y eso a mí me da una pena tremenda, porque finalmente, sin una educación pública de calidad, sin una educación pública donde exista una convivencia, donde se respeten las normas, estamos finalmente condenando a la pobreza, a la vulnerabilidad, no a miles, a cientos de niños. Fernando, muy Ahí está el cortito. video. Sí, ahí está el Sí, video. ahí- Muy cortito porque se nos está yendo el tiempo, pero te quiero preguntar porque tú mencionabas que en el fondo estos grupos también eran utilizados. Mucho se habló en octubre de 2019 y se hacía esta comparación. ¿Le hubiese pasado a otro tipo de mandatario este tipo de situación, este estallido en el fondo que hubo si no hubiese estado Sebastián Piñera? Yo te hago la misma pregunta. ¿Le va a pasar a Gabriel Boric esto? No lo sé, pero preguntémonos por qué el interés, por ejemplo, del Partido Comunista de sacar a Nicolás Cataldo de la Subsecretaría de Educación. Yo en esto no estoy haciendo ninguna derivada, no estoy sugiriendo nada, pero atiendo a pensar de que el Partido Comunista está hoy día interesado en retomar parte de su posición estratégica en la actividad política desde la calle y desde lo que al parecer se viene y va a ser al parecer medio inevitable, que es que exista un reflujo o un resurgimiento, al menos en el nivel secundario, de movilizaciones importantes. Ya la Confech, de hecho, hizo un llamado ayer a través de su mesa ejecutiva a una movilización nacional para la otra semana. Entonces, ¿por qué el interés del subsecretario Cataldo, subsecretario y militante del Partido Comunista, de arrancar básicamente de educación? Es una buena pregunta. Yo ayer la lancé por redes sociales y algunos, algunos asintieron y otros me consideraron exagerado. Bueno, yo no sé si esté viendo bajo el agua, pero sí, para mí estas cosas no son coincidencias. Yo creo que hay gente operando y gente tratando de avivar el fuego de octubre, tratando básicamente de hacer resurgir eso que Iván Poduje en su libro Siete Cabezas describe como una hidra, ¿cierto? Una especie de monstruosidad con varias cabezas donde, ojo, no están solamente los alumnos y los estudiantes. Recordemos que acá detrás de esto también hay lumpen, hay barras bravas, hay grupos insurreccionales, en fin, son muchas las cabezas que finalmente alimentan la monstruosidad y el vacío, finalmente, esta pulsión nihilista casi de finalmente arrasar con todo y que vimos de forma muy gráfica en octubre del 2019 y que algunos obviamente todavía los tienen atrapados, algunos siguen enamorados de ese proceso y van a hacer lo posible por resucitarlo y lo van a resucitar deliberadamente para finalmente imponer sus términos y ojalá hacer un traje a la medida lo más cercano posible a lo que ellos esperan de un nuevo proceso constituyente. Y eso es lo peligroso, porque finalmente nos saca finalmente de la necesidad de que esto se resuelva a través de la institucionalidad. Y eso creo yo que nos retrotrae o nos envuelve necesariamente en una cuestión que es muy difícil de resolver porque finalmente nos desvía y no nos permite ver con claridad. Y eso es lo que yo creo que es lo que el presidente Gabriel Boric y su equipo tiene que resolver rápidamente. O sea, no se pueden seguir permitiendo, no se pueden seguir avalando, como ayer lo hizo un amigo del presidente de la República, el señor Víctor Orellana, director de la Fundación Nodo 21. El grupo ese es el riñón de los autonomistas, quien celebraba y le agradecía nuevamente a los niños, le daba gracias por devolverle el alma al cuerpo. Bueno, Víctor borró después de unos minutos el tweet porque se dio cuenta del error que cometía, pero ahí está, pues, Ángela, Leslie, ahí está justamente inconscientemente cómo aflora finalmente estos gustitos y esta admiración y esta identificación de muchos finalmente con estos fenómenos que hoy día pueden ser lunares, pero vaya a saber uno en qué se transforman el día de mañana. Porque ese es el problema también de esta generación de dirigentes, que muchas veces sabe cómo las cosas empiezan, pero no saben cómo terminan. Fernando Peña, nuestro columnista acá en Mesa de Noticias, abordando no solo la contingencia, sino que también dándonos ciertas luces de lo que podría venir. Fernando, gracias por venir a acompañarnos. Semana doble el tenerte acá Así en es, la radio y en el pero programa. contento. Un gustazo. Que esté muy bien. Chao, Leslie. Chao, Ángela. Chao. Chao, que estés muy bien.